Es un fenómeno físico por el cual ciertos materiales o partículas experimentan una fuerza de atracción o repulsión, una presencia de un campo magnético. Es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y está intrínsecamente relacionada con la electricidad. Existen dos tipos de magnetismo: el magnetismo natural y el electromagnetismo. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es una región del espacio en la que una carga eléctrica en movimiento o un material magnético experimenta una fuerza. Es una representación de la influencia que tiene un imán o una corriente eléctrica sobre otros imanes o cargas en su entorno. Uso de la electricidad. Hay 8 tipos de usos de la electricidad. Está la iluminación, los electrodomésticos, los dispositivos eléctricos, el transporte, la industria y manufactura, la salud, la generación de energía y las telecomunicaciones. Hay 8 tipos de usos del magnetismo. Están los motores eléctricos, los generadores eléctricos, están las transportadoras, los dispositivos de almacenamiento de datos, los imanes permanentes, las resonancias magnéticas, los, electroma- los electroimanes y los sensores magnéticos. Bueno, el experimento de Faraday y los experimentos de Henry se refieren al descubrimiento fundamentales sobre la inducción de la electromagnética, un principio que es clave para la generación de electricidad y el funcionamiento de muchos dispositivos eléctricos y electrónicos. Bueno, el experimento de Faraday, que es la inducción a la electromagnética, Michel Faraday realizó una serie de experimentos en el año 1831 que demostraron una inducción sobre la electromagnética, es decir, la generación de una corriente eléctrica en un circuito, debido a un cambio en el campo magnético que lo atraviesa. Bueno, Faraday, al realizar esta serie de experimentos, él concluyó que el cambio magnético alrededor de una bobina podía incluir una corriente eléctrica en otra bobina cercana. Este fue el primer paso para entender cómo funcionan los transformadores y los generadores eléctricos que hoy en día conocemos. Experimentos de Joseph Henry. Joseph Henry es un físico estadounidense contemporáneo de Faraday. Hizo un descubrimiento similar de manera independiente y también contribuyó de manera significativa al entendimiento de la inducción electromagnetismo. También descubrió que la autoinducción, es decir, la propiedad de un circuito de la corriente, puede incluir un voltaje en el mismo circuito cuando la corriente cambia. Henry demostró que en un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un alambre conductor. Bueno, el flujo del campo magnético. ¿Qué es? El flujo del campo magnético es una medida de la cantidad total de campo magnético que atraviesa una superficie. Se define como el producto de la magnitud del campo magnético y el área de la superficie perpendicular en el campo. La síntesis de Maxwell se refiere al trabajo realizado por el físico escocés James Clerk Maxwell en el siglo XIX, el cual unificó las teorías del electromagnetismo, que es un conjunto de ecuaciones fundamentales conocidas como las ecuaciones de Maxwell. Bueno, el uso del electromagnetismo. Este se puede utilizar para los generadores de electricidad, los motores eléctricos, las telecomunicaciones, las imágenes médicas o radiografías como normalmente las conocemos, los transformadores de energía que están en los postes públicos, que también se utiliza el electromagnetismo. También se utiliza para el almacenamiento de datos y se utiliza para dispositivos de medición o sensores.